Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente proseguimos con la lectura del libro de Hechos, capítulo 5 en esta ocasión, bajo el título Perseguidos por anunciarles salvación. Y entrando en la lectura como introducción, vamos a mirar las amonestaciones que da nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio a los discípulos. Y puedo decirles que esta amonestación es permanente hasta el presente para todos aquellos que quieran anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y se está cumpliendo cada día más y más en nuestros días. Sin duda se va a dejar manifiesta estas cosas en el transcurso de los tiempos, mientras más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Dice en el libro de Lucas 21:12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Así que el Señor promete estar con nosotros en todo tiempo, y ciertamente dijo en uno durante su ministerio: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hay que confiar en esa promesa. El Señor es nuestro ayudador. No temamos lo que pueda hacernos el hombre, nos dice también en otras porciones la Escritura. Sepamos que Él está en nosotros, como dice también la misma Escritura nos lo testifica. Dice: mas seréis entregados, note, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El Señor ciertamente advirtió al pueblo o a sus seguidores lo que había de sobrevenir. Así que esto no nos debe de tomar por sorpresa. A todos los que creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sepamos que Él murió para otorgarnos vida, vida en abundancia, vida eterna. ¿Sí? Pero siempre habrá quien se oponga, y el adversario tomará acción en muchos, dice aún, de nuestros familiares, parientes, hermanos y amistades. Así que debemos de permanecer fieles al Señor en todo tiempo. Y notemos que esto empezó a dar principio. Los apóstoles, durante su ministerio, nos dice en Hechos 5:17, la lectura correspondiente a este día, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Y por qué es que se llenaron de celos? ¿Por qué es que los pusieron en la cárcel pública? ¿Qué mal habían hecho los apóstoles? Vemos en el capítulo 5, verso 12, versos anteriores de la clase pasada, que dice que lo que hacían los apóstoles eran muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, y aún de las ciudades vecinas venían muchos, venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué mal encuentra usted que hacían los apóstoles para que los sacerdotes y los gobernantes se llenaran de celos y pusieran a los apóstoles en la cárcel? ¿Qué mal encuentra usted en ello? ¿Qué es lo que anunciaban? Salvación, sanidad, liberación. ¿Sí? Cosas que la humanidad necesita. ¿Sí? Pero, claro, siempre habrá quienes sean egoístas y no quieran dejar que usted participe de la vida eterna. Así que siempre habrá quien se oponga. ¿Sí? En Hechos 5:19 dice:
después de que estos varones o estos apóstoles fueron puestos en la cárcel pública, vino un ángel y abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana al templo y enseñaban. La Escritura nos dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y pese a que los pusieron en la cárcel, les amenazaron que no enseñaran con respecto a nuestro Señor Jesucristo, el ángel viene y les testifica, les otorga libertad, los saca de la cárcel y les insta a seguir predicando el Evangelio. Así que ellos obedientemente fueron y prosiguieron enseñando. Dice en Hechos 5, 21. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Ahora, entre tanto que ellos enseñaban, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos a los que habían sido presos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. No encontraron a los que habían sido puestos en la cárcel y en dónde estaban, qué había sido de ellos. Pero siempre hay quien lleva la noticia. Hechos 5:25 nos dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Sí? Ellos permaneciendo en obediencia a lo que Dios les había encomendado. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Si el pueblo podía haberse levantado o se podía levantar contra los gobernantes en aquel tiempo, debido a que estaban conscientes de que se les estaba predicando a salvación, de que se les estaba otorgando sanidad y aún liberación y opresión de demonios, ¿sí? Y lo cual sigue habiendo hasta el presente. Muchas de las veces no nos damos cuenta cómo estas huestes espirituales operan en la vida del ser humano, sin embargo, están operando en muchas ocasiones, impidiendo que el Evangelio se predique, impidiendo o amonestando a que usted no crea en el Evangelio, a que usted no se interese en adquirir conocimiento de la Escritura. Y admirar esto, quienes encabezaban el gobierno religioso en aquel tiempo, se llenaron de celos y estaban preocupados por lo que estaba aconteciendo. Pero a ellos, el pueblo, podía haberlos apedreado si se hubiera levantado con violencia contra estos que predicaban el Evangelio. Y ellos tenían miedo, por cierto. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no nos mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre o en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Ahora, somos conscientes que Dios dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Somos conscientes, se nos ha enseñado, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conociendo la historia, sabemos que este Cordero, en el tiempo de Semana Santa, había de ser sacrificado, o fue sacrificado, mejor dicho,
cuando Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto, y su sangre fue usada en el dintel o en los marcos de la puerta para que el destructor no entrara. Así que a través de rociar esta sangre también en los sacrificios que se llevan a cabo en el templo, se sacrificaba el buey, el cordero o alguna avecilla, según la posición económica de la persona, que ésta llevara como ofrenda, y de esa sangre se esparcía sobre el pueblo, sobre ellos, ¿sí? Sobre el que quería ser purificado, ¿sí? Así que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser admitida como rociada sobre nosotros para el perdón de pecados. Y veamos en parte lo que nos dice la ley con respecto, repito, según la posición económica del que se presentaba para ser purificado, era lo que ofrecía. Y en esta ocasión pongo el ejemplo de aquel que era, por así decirlo, pobre económicamente, el cual utilizaba quizás una avecilla para ser purificado, ¿sí? Y mandará el sacerdote matar una avecilla, después tomará la avecilla viva el cedro, la grama, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, en este caso, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva al campo libre o en el campo libre. Ahora, vemos pues que era necesario para la purificación ser rociados con sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice en otras porciones de la Escritura, nos limpia de todo pecado. Pero es necesario que aceptemos que esa sangre sea rociada sobre nosotros, o aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que creamos que Él se ofreció por nosotros, en pocas palabras, ¿sí? En Hebreos 9:22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no somos redimidos sin el sacrificio de la sangre. Así que si estos sacerdotes o instructores en el pueblo rehusaban al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o no aceptaban que la sangre de Él fuera echada sobre ellos como los apóstoles predicaban, no alcanzarían el perdón que Dios ofrece. Y nadie alcanzará el perdón de Dios si no acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como propio, como suyo, ¿sí? Así que respondió Pedro, Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Note, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Recordemos pues que nuestro Señor Jesucristo vino para predicar el Evangelio, el cual consiste en el arrepentimiento, en que reconozcamos que somos pecadores, ¿sí? Y nos arrepintamos, como nuestro Señor Jesucristo dijo: vete, te perdono, vete y no peques más, ¿sí? Así que reconociendo que fuimos pecadores y alejándonos del pecado y dejando de hacer las cosas que hacíamos, nos convirtamos a Dios, y como predicaba Juan el Bautista, demos frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Siguiendo pues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo hay perdón de pecados. En Hechos 3:18 se nos dice: pero Dios cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Si hay arrepentimiento en nosotros, vendrá el refrigerio de Dios para con nosotros, ¿sí? En Isaías
43:25, recordémonos que es Dios mismo quien perdona nuestros pecados. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, no porque nosotros fuéramos algo especial, sino por su amor, por cuanto Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo, y Él borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo, y no se acordará más de nuestros pecados. ¿Sí? Así que nos recuerda, nos dice, hazme recordar, entremos en juicio justamente. Habla tú para justificarte. Note, tu primer padre pecó. Si nos vamos hasta Adán, fue nuestro padre. Pecó, desobedeció. Ahora también nuestros enseñadores han prevaricado, también han pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque han torcido las enseñanzas de la Escritura, haciéndonos llevar por diferentes caminos para acercarnos a Dios. La Escritura nos dice que Jesucristo es el único camino al Padre, y testificó Él que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que, ¿qué otras enseñanzas han sacado de la Escritura que han tergiversado, que nos han apartado de nuestro Señor Jesucristo, o que apartan al ser humano de nuestro Señor Jesucristo en sus doctrinas? Es necesario, pues, que prestemos atención a la salvación que Cristo ofrece. Y dice en otras porciones, el que no permanece en la doctrina de Cristo no es de Él. Que otras doctrinas se escuchan, se enseñan. Cristo es el único camino al Padre. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados. Y recuerden, no solo es para Israel, es para todo el mundo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matar. Note, es el mismo sentir que en muchos corazones habita al presente cuando escuchan el Evangelio. Quieren deshacerse de los predicadores, quieren deshacerse de los evangelistas. ¿Por qué razón? Porque no hay cabida para la palabra de Dios en sus vidas. Porque ciertamente aquel que ama a Dios, ama la predicación. Hechos 5:34 nos dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Siempre habrá uno entre todos que quiera hacer recapacitar el pueblo, que logre entender y que en su corazón haya cierto redargüimiento, o sea, redargüido, para no cometer atropello y ni siquiera de ir en contra de la voluntad de Dios. Así que habló con ellos, estaba entre ellos, era de ellos mismos, pero fue redargüido porque era conocedor de la ley. Y cuando usted conoce la ley, lo que es el Antiguo Testamento de la Biblia, y lo compara con el Nuevo Testamento, se dará cuenta que Cristo cumplió todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento conforme a la ley y el sacrificio para la redención del pueblo. ¿Sí? Así que Gamaliel les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros, ¿qué vas a hacer respecto a estos hombres? ¿Sí? Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Sí? Teudas quizás se proclamó como
profeta de Dios, así como ha sucedido con muchos hasta el presente. Muchos de los enseñadores o de muchos que han sacado, por así decirlo, enseñanzas, doctrinas erróneas, y han levantado pueblo que les sigue. Pero una vez muertos ellos, perece su doctrina también, juntamente con ellos. Pero no así en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Murió nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado por nuestros pecados, pero aún el Evangelio que Él predicó se sigue predicando. Y sí, no niego, en algunas ocasiones se targiverse a fin de que sea tropezadero a aquellos que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón. Pero recuerde que la Escritura nos dice que aunque vendrá el adversario y querrá entorpecer la salvación que usted ha abrazado, permanezca en Cristo, que nos dice la Escritura que el que permanece en Él no será avergonzado, el que cree en Él no será avergonzado. ¿Sí? Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Sí? Porque no prevalecen, pero lo que Dios ha hecho, eso permanecerá. Una amonestación inteligente. Así que les da una amonestación Gamaliel y dijo: y ahora yo os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y él pudo recapacitar en lo siguiente: los milagros, las señales, los prodigios que se estaban haciendo, y todo de gratis, porque no se estaba cobrando por nada de esos milagros que se estaban haciendo. ¿Sí? Si leemos en el libro de los Hechos, había algunos que tenían espíritus inmundos, profetizaban, adivinaban, pero sacaban ganancia de ello. Sin embargo, los apóstoles no estaban sacando ganancia en las señales y prodigios que se estaban haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando mandó a los apóstoles a predicar, no les dijo que cobrasen por lo que hacían. ¿Sí? El obrero es digno de su salario, dice la Escritura. ¿Sí? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Los convenció, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, con todo los castigaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sí? En el libro de Romanos nos amonesta también a nosotros de la misma manera, que así como ellos salieron gozosos, nosotros debemos de vivir alegres, gozosos también en todo tiempo, aunque seamos vituperados. De cualquier manera, sepamos que nuestro galardón es grande en los cielos, y que ninguna de las aflicciones, por muy grandes que sea en este mundo, que se reciban, no serán comparables con las glorias venideras que hemos de recibir en el reino de los cielos. Así que el apóstol Pablo nos amonesta diciendo: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Sí? Y fue lo que hicieron los apóstoles, se gozaron de padecer afrenta, pero aún todo, dice, con todo eso, permanecían todos los días en el templo y por las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que prosigamos nosotros, que hemos creído al Evangelio, y usted que escucha estos mensajes, comunique la salvación que Cristo ofrece a todo hombre
que se le permita, que Dios se lo pagará. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima.